porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Dios les bendiga. Les saludo y les doy la bienvenida a este su programa Dios TV. Vamos a comenzar de una vez, sin mucho preámbulo. Pablo, por el Espíritu, registra en la carta a los Efesios precisamente 3 elementos o consejos del Espíritu de Dios de cómo ser lleno del Espíritu. Porque alguien me preguntó el otro día, pastor, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo mantener el fuego ardiendo? Hemos visto muchas razones en los programas anteriores de cómo mantener el fuego de Dios. Una de ellas es la búsqueda de Dios, buscando a Dios, pero buscándolo con todo nuestro corazón, con pasión, con entrega. Este tiempo es tiempo de búsqueda de Dios. Otra de las llaves, por así decirlo, es la adoración. Otra de las llaves es precisamente el asociarse con gente ungida, con gente prendida en el fuego de Dios. Y así varias llaves. Y aquí Pablo menciona 3, diría también llaves, 3 llaves más. Como ya lo oímos ampliamente en el programa anterior, nada más la mencionaré. Pablo dice, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18. Pero dice las razones. ¿Cómo ser llenos? Ahí está la respuesta. Hablando, dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo necesitamos aprender y a disciplinarnos en hablar la palabra de Dios, los dichos de Dios, y no estar poniéndonos de acuerdo con el sistema del mundo, con el idioma del mundo, con todo lo negativo que se habla hoy en día? La segunda cosa es que dice en el versículo 10, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de aprender a ser agradecidos, a tener un corazón agradecido por tanta bondad, por tanto favor de Dios, por tanta misericordia, por tanto amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Debemos de ser agradecidos, no ingratos. Hay gente que tiene un corazón ingrato, que no sabe agradecer. Y a Dios tenemos que agradecerle tanto amor, tanto cuidado, que aún siendo enemigos, Dios nos amó con amor eterno. Y precisamente hablando de eso, quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. A Dios muestra su amor. Mire qué tremendo. Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, dice que Dios muestra su amor por nosotros. Dice el apóstol Pablo, Dios muestra su amor por nosotros, da pruebas de su amor, que siendo enemigos nosotros, siendo enemigos de él, siendo pecadores, Cristo da su vida por nosotros, por amor a nosotros en la cruz. Éramos enemigos de Dios, dice Pablo, éramos hijos de ira, estábamos separados de Dios, no teníamos ningún pacto con Dios, no teníamos paz con Dios, estábamos a merced del diablo, el diablo era dueño nuestro, era nuestro amo. Había una separación entre Dios y nosotros. Éramos enemigos de Dios, éramos pecadores. Y dice que la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos redimió. Dios mostró su amor por nosotros. Que siendo enemigos nos reconcilió con Él. Pagó el precio en la cruz del Calvario. Precio de sangre. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque nos amó.
Hoy debemos de entender que por la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Hijo de Dios, somos lo que somos, hijos de Dios, herederos de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que tenemos lo tenemos por Él, se lo debemos a Él, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, por pura bondad de Dios. Amados, entonces tiene que haber un agradecimiento, tenemos que ser recíprocos, tenemos que tener un corazón recíproco, saber agradecerle a Dios. Si usted va a una tienda y le atienden bien, usted da gracias. Si usted se sube a un taxi y le atienden bien, da gracias. Si usted llega a una farmacia y quiere comprar unas medicinas, le atienden bien, da gracias. Son reglas de urbanidad. Es una regla de urbanidad. Pero aquí Dios nos llama a ser agradecidos. Aprender agradecimiento para Dios. Entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuánto amor ha mostrado por nosotros. Y cuánto agradecimiento en reciprocidad debemos de darle a Él. Por eso Pablo dice, dando gracias a Dios siempre, por todo, dando siempre gracias a Dios por todo. Tenemos que aprenderle a dar gracias a Dios por todo. Y siempre, cotidianamente, constantemente. Y la tercera cosa, para mantenernos llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De qué habla esto? Adoración. Sabe que el agradecimiento a Dios, el darle gracias a Dios, el aprender a darle gracias a Dios en todo, siempre, está ligado a la adoración. Es parte de la adoración. Y la adoración es un poder. Por eso dice el salmista, mire lo que dice en el Salmo 149, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey y alaben su nombre. Alaben su nombre. Y comienza a hablar cómo. Entonces dice, verso 8, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Cuando habla de los reyes, está hablando del hombre fuerte, de hombres fuertes, de demonios de alto rango. Cuando habla de sus nobles, está hablando de diferentes tipos de demonios según sus rangos. Y dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Cuál juicio decretado? ¿Cuál juicio decretado? El juicio decretado que dice Colosenses capítulo 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz, Señoras y señores, este es el juicio decretado. El juicio decretado es precisamente, es declararle la derrota al diablo. Entonces, para estar llenos del Espíritu Santo necesitamos hablar la palabra de Dios, dar gracias a Dios siempre y cantar, adorar a Dios, porque hay un poder en la adoración. Hay un poder que desata, ese poder se desata para aprisionar los reyes, para aprisionar los demonios, para ponerlos, dice, para poner a los nobles, a todos los demonios según sean sus rangos con cadenas y grillos, para ejecutar sobre ellos el juicio decretado, o sea, la derrota de Satanás en todos sus ángulos, en todos sus puntos. Hay una derrota de Satanás que debemos de nosotros de ejecutarla declarándola. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, si mal no recuerdo, está hablando allá, o 4, dice que la multiforme sabiduría de Dios le ha sido dada a conocer ahora a la iglesia para que nosotros notifiquemos al diablo, a las potestades en los lugares celestiales su derrota. Somos nosotros los que hoy debemos de notificarle precisamente el juicio decretado a los demonios, el juicio decretado de derrota. Vea el poder de Dios, que ya usted debe conocerlo. En 2 de Crónicas, capítulo 20. Precisamente es el poder de la alabanza y la adoración. Estamos hablando que para ser llenos necesitamos hablar la palabra de Dios, hablar los dichos de Dios, ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, adorar a Dios
exaltar su poderío, darle gracias a Dios siempre en todo. ¿Por qué? Porque la adoración es un poder. Es un poder. La Biblia nos habla en 2 de Crónicas, allá en capítulo 20, que Moab, los moabitas, los amonitas y los de Seir, una coalición de reyes, tipo de demonios, se unen para venir en guerra contra Josafat y contra Judá. Obviamente, Josafat llama al pueblo y se humillan delante de Dios en ayuno y oración, pidiéndole a Dios que Dios los socorra, que Dios los auxilie. Y la historia nos dice que vinieron delante de Dios a pedirle ayuda. Y dice que estando un profeta, Jaasiel, y les dice: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová vuestro Dios. Entonces dice que Josafat, el versículo 18, inclinó su rostro a tierra y todo Judá. Y dice: y se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Y esto es interesantísimo, porque cuando salen para la guerra, según las directrices que Dios les da, pues tenemos que entender que la palabra de Dios, señoras y señores, la palabra de Dios es un manual de instrucciones divinas, que si las obedecemos y las practicamos, vamos a atraer la bendición de Dios, vamos a traer el favor de Dios y vamos a caminar bajo cielos abiertos. Y eso fue lo que pasó. Josafat y Judá obedecen a Dios, obedecen las instrucciones de Dios. Y entonces cuando el pueblo sale a pelear contra Moab, contra los amonitas y contra los de Seir, Dios le da una estrategia a Josafat. Y es que el arca de Jehová debe de ir, y los sacerdotes deben de ir con sus shofares para entonar cantos y alabanzas delante del arca del Señor. Y cuando dice la Biblia: y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. ¿Te das cuenta? Declarar la palabra de Dios en medio aún de la guerra, en medio de las batallas, en medio de las dificultades. Declarar, hablar la palabra de Dios. Eso nos insufla fe, nos insufla el espíritu de la palabra de Dios, nos insufla la vida de la palabra de Dios. Y entonces hablaban la palabra de Dios, declaraban la palabra de Dios y cantaban y adoraban delante del arca del Señor. Y entonaban, tocaban los shofares. Entonces dice: cuando comenzaron a entonar cánticos, de alabanza y de adoración, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahora, observe aquí, en el capítulo 22, dice que Jehová puso. Hay un verbo de acción aquí. Cuando el pueblo de Judá y Josafat inician la guerra con adoración delante del arca del Señor, delante de la presencia de Dios, delante de la majestad divina, la inician de una manera muy atípica, muy diferente. No eran los guerreros, no eran el ejército armado el que salía al frente, eran los cantores, eran los adoradores, era el arca de Dios. Y entonces Dios entra en la batalla y dice: Jehová puso. Es un verbo de acción. Es un verbo de acción. Jehová puso contra los del monte de Seir, los de Amón y los de Moab, las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Se mataron los unos a los otros. Mire qué tremendo. O sea, que el resultado de la adoración entonces aquí fue que Jehová entró en la guerra. Número 1. Número 2, que los enemigos fueron destruidos, porque dice el versículo 24: y miraron
Y luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios entra en la guerra. Los enemigos son destruidos. Versículo 25 dice, y viniendo entonces Josafat y el pueblo a despojarlos, hallaron entre sus cadáveres muchas riquezas y vestidos como alhajas preciosas, etcétera, etcétera, etcétera. 3 días estuvieron recogiendo la bendición de Dios, recogiendo las riquezas que Dios les había entregado. Entonces Dios los prosperó. Número 4, entraron en el valle de Beraca. El valle de Beraca para los de Moab, los amonitas, los moabitas, los de Seir, era el valle de la derrota, era el valle de la destrucción para el pueblo de Judá. Pero ellos entraron en Beraca, entraron en el valle de Beraca para adorar a Dios y bendecir a Dios. O sea, entraron en la bendición de Dios, bajo la bendición de Dios. Y lo otro es que dice que vinieron a Jerusalén con salterio y arpa y trompetas a la casa de Jehová. O sea, Dios cambió su lamento en gozo. Y lo sexto es que dice, el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Dios entró en la guerra, sus enemigos fueron destruidos, el pueblo de Judá y Josafat fue prosperado. Entraron en el valle de Beraca. Dios cambió su lamento en gozo. El pavor de Dios cayó sobre sus enemigos, sobre todos los reinos de aquella tierra, y Dios le dio paz a Josafat y a Judá. 7 cosas como resultado de la adoración ante la guerra que enfrentaba Josafat y Judá. 7 cosas. ¿Por qué? Porque hay un poder en la adoración. Señoras y señores, hay un poder en la adoración. Nuestra vida ministerial, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como personas, como creyentes del Señor, hemos visto el poder de Dios operando de una manera impresionante, solamente con adorar a Dios. Sin entrar nosotros en la guerra, entrando nosotros en tiempos de adoración, en tiempos de alabanza, en tiempos de espera delante de la presencia de Dios, nos ha llevado Dios a victorias gigantes. Hoy he aprendido más que mi oración es más adoración que cualquier otra cosa. Hoy he aprendido más a no esforzarme tanto, a no sudarme tanto, a depender de la gracia de Dios y adorarlo a Él en medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, en medio de la guerra. Y he visto el poder de Dios operando, como acabamos de ver aquí en 2 de Crónicas capítulo 20 con Judá y Josafat. Vamos a ir a la historia de David. Y David es el ejemplo que usted y yo como creyentes debemos de seguir. Porque David David era un hombre que amaba la presencia de Dios, amaba el fuego de Dios, amaba la gloria de Dios. Y por eso él se propone traer el arca de Dios a su casa. Había pasado mucho tiempo el arca de Dios en casa de Abinadab, luego en casa de Obed-Edom, hasta que precisamente el hambre, el deseo de él por la presencia de Dios, por traer el arca de Dios a su casa, por traer la presencia de Dios a su casa, por traer la bendición de Dios a su casa, por adorar la presencia de Dios. Eso se esforzó él en traer precisamente la presencia de Dios a su casa. Y ya en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, la Biblia nos dice que el arca de Dios ya está en su casa. Entonces, me llama la atención porque él busca cómo en la tienda que él le ha preparado al arca de Dios, a Dios mismo, él busca que Dios se sienta a gusto, se sienta bienvenido. Y va a ser algo impresionante, que es lo que quiero compartir con ustedes antes de terminar. Va a ser algo impresionante. Señoras y señores, ¿cómo necesitamos aprender de David? Como ministerios, como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios. Esforzarnos en traer siempre la presencia de Dios a nuestras vidas.
a nuestras casas, en vivir bajo la presencia de Dios, en amar la compañía del Espíritu Santo de Dios, en tener compañía con el Espíritu Santo de Dios, en tener amistad con el Espíritu Santo de Dios. A lo largo de todo este tiempo he estado ministrando sobre la necesidad de tener amistad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo necesitamos? Porque tenemos que entender que lo que Dios busca, Dios no está buscando ahora profetas, Dios no está buscando apóstoles, Dios no está buscando pastores, Dios no está buscando maestros, ni evangelistas. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esta es la hora y ahora es, dice, en que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que Dios está buscando, adoradores. Necesitamos aprender a adorar la presencia de Dios, amar la presencia de Dios. No importa usted si tiene auto y va en su auto, aunque vaya solo, adore la presencia de Dios. Sea consciente de la presencia del Espíritu Santo de Dios a su lado. Hable con Él, converse con Él, desarrolle una disciplina de conversación con Él, de compañerismo con el Espíritu Santo de Dios, y usted va a ver lo que Dios hace por usted. Entonces, aquí vemos en el capítulo 16 de Crónicas, de Primera de Crónicas, vemos que David trae el arca, que lamentablemente en sus otros intentos se había equivocado y había tenido problemas. No es el punto ahorita para compartirlo, pero ahora en el intento que hace de traer el arca de la casa de Obed-edom, donde estuvo 3 meses y donde toda su casa fue bendecida por causa del arca de Dios en la casa de Obed-edom. David quería precisamente el avivamiento, David quería la bendición de Dios para su pueblo, para su nación, para su casa, para su ministerio, para su reinado, para su vida. Por eso se esfuerza en traer, de todas formas, anhela traer el arca a su casa. Y aquí vemos que David, por revelación del Espíritu de Dios, porque no hay otra, era un hombre que amaba la presencia de Dios y tenía compañerismo con Dios y con su presencia. Cuando trae el arca de Dios a su casa, Él le ha hecho una tienda. Él quiere que el Señor se sienta bienvenido. Qué bien se siente usted cuando le invitan a una cena, a una casa, y le dan una tremenda bienvenida. Qué bien se siente usted cuando le dicen, la comida ha sido hecha por usted y para usted. Disfrútela. Qué bien se siente usted cuando todo gira alrededor suyo porque le dan la bienvenida a usted. Qué a gusto se siente usted. David quería que el Señor se sintiera a gusto, que Dios se sintiera bienvenido en la tienda que había preparado para él. David quería que Dios se sintiera bienvenido con la clase de adoración que quería darle. Y entonces establece una estrategia impresionante, maravillosa, una estrategia gloriosa que le iba a dar resultados también impresionantes. Y es que dice allá en el capítulo 16 de Crónicas, dice, y así trajeron, versículo 1, el arca de Dios, la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Versículo 4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Y el versículo 6 dice, y también los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Y dice en el capítulo 37 de Primera de Crónicas, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos. Asaf era un director de alabanza, de adoración, ungido por Dios, para que ministrasen de continuo delante del arca de Jehová. Entonces, David establece diferentes turnos de los levitas para que recordasen, para que confesasen y para que lo hacen y tocaran los shofares delante del arca de Jehová. ¿Sabe una cosa? Hoy en día todavía
esto se aplica. Porque en la fiesta del Rosh Hashanah en Israel, los hebreos tocan los shofares y tocan 101 sonidos dirigidos en los 4 puntos cardinales de la tierra para establecer una atmósfera espiritual sobre la tierra. Por eso es que Dios ama a Israel, porque ha sabido guardar su palabra. Y hasta el día de hoy, repito, en la fiesta del Rosh Hashanah, los hebreos lo hacen. 101 sonidos con los shofares dirigidos al norte, al sur, al este, al oeste, para establecer el gobierno de Dios sobre los puntos cardinales de la tierra y para dedicar a Dios todo lo que es la tierra, como lo hizo Noé cuando salió del arca después del diluvio. Principios que todavía se aplican. Entonces, David establece turnos de los levitas para que recordasen. ¿Qué es recordar? Meditar, visualizar la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos la visualización de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios para entrar en portales de revelación, para entrar en portales de lo sobrenatural? Y David precisamente establece ministros para que recordasen, dice para que recordasen, para que meditaran, para que visualizaran el poder de la palabra de Dios, el poderío del nombre del Señor, la majestad de ese Dios a quien sirven, a quien servían. Entonces los pone allí frente al arca para que recordasen la palabra de Dios, para que visualizaran la palabra de Dios y la meditaran. ¿Cuánta gente se aprovecha de esto en el mundo espiritual, en lo negativo? Pero son verdades que están y secretos de la palabra de Dios. ¿Y cómo le funciona a ellos? Y el pueblo de Dios no queremos aprovechar ni queremos practicar lo que es la meditación de la palabra de Dios, la visualización de la palabra de Dios, donde, repito, se abren portales, puertas para entrar a lo sobrenatural, para entrar al mundo de lo milagroso. ¿Cómo necesitamos estos principios aplicarlos a nuestras vidas? Entonces, David establece esos turnos para que recordasen, para que confesasen, dice, para que declararan la palabra de Dios, para que declararan los dichos de Dios, para que declararan las promesas de Dios, porque es la responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia, como dice en Efesios, que la iglesia, según la multiforme sabiduría de Dios, sea dada ahora a conocer, sea dada ahora, en este tiempo. La iglesia, tenemos que ser los notificadores de Dios, los notificadores de Dios contra los poderes del diablo. Tenemos que notificarle a los poderes satánicos en los lugares celestiales su derrota y la victoria de Cristo Jesús. La obra que Cristo ha hecho por usted y por mí, la obra que Cristo compró para usted y para mí en su muerte, sepultura y resurrección triunfante. Tenemos que declararle esa palabra. Tenemos que declararle a los demonios la palabra de Dios. Y que lo hacen, que recordasen que lo hacen, que recordasen, que confesasen y que lo hacen. Exaltación. Exaltación de la palabra de Dios, exaltación del poderío de Dios, exaltación de la majestad de Dios, exaltación del nombre del Señor. Y luego dice que puso los sacerdotes para que tocaran continuamente los shofares. Adoración. Todo esto se resume en adoración. ¿Por qué? ¿Por qué David establece turnos de los levitas? Porque David entendía, tenía discernimiento. David entendía que esto iba a establecer, óigalo bien, que esto iba a establecer y establece aún. Iba a establecer y establece aún una atmósfera, un ámbito, una cobertura espiritual que hace que el reino de Dios descienda con protección, con gobierno, con autoridad, con dominio sobre los poderes del diablo, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros pueblos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre nuestros esposos, sobre nuestras naciones, sobre nuestras iglesias, sobre nuestras vidas. Hermanos queridos,
Mire lo que visualizó y entendió y discernió David. Él entendía que se establecía una atmósfera, un ámbito espiritual, una cobertura, como un paraguas de protección sobre la nación, sobre su reinado. Él lo quería, él quería eso. Y entonces por eso estableció los turnos de los levitas para que recordasen, para que confesasen, para que lo hacen y para que adoraran continuamente delante del arca de Dios, delante de la presencia de Dios. Y no solamente eso, la Biblia me dice a mí algo tremendo aquí, pero antes de compartírselos, tengo que decirle lo siguiente. Nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé entendimiento y practiquemos este modelo, practiquemos esta estrategia divina sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, para poder tener esa cobertura, para poder tener ese paraguas, para poder tener esa atmósfera que cubra nuestros hogares, que cubra nuestros hijos, que cubra nuestras familias, que cubra nuestros ministerios, que cubra las iglesias que pastoreamos como ministros. Debemos de ser los primeros, hermanos, de poner en práctica esta estrategia divina, este patrón divino. Si nosotros practicamos este patrón divino de recordar, de meditar, de confesar, de declarar, de loar, de exaltar el poderío del nombre del Señor y adoramos la presencia de Dios de esta manera, señoras y señores, la Biblia nos enseña que estamos, como dice aquí en el versículo 37, primera de Crónicas, capítulo 16, ministrando delante del Señor. Asumimos la posición sacerdotal de ministrar delante de la presencia de Dios por nuestros hijos, por nuestras familias, por las iglesias que pastoreamos, por la empresa que Dios nos ha dado. Ministramos delante de la presencia de Dios. Mire qué tremendo. Número 2, con este tipo de adoración avivamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Avivamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Avivamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Avivamos la fe en nuestras vidas que tanto necesitamos. Avivamos el amor por las cosas que hacemos para la obra de Dios. Avivamos la pasión que tanto necesitamos en este tiempo. Si aplicamos este principio divino, aplicamos estos principios divinos, esta estrategia divina, señoras y señores, pero no solamente. Además de eso, David sabía y entendía que él iba a traer resultados poderosos a su nación, a su ministerio, a su reinado, a su casa, con esta estrategia espiritual. Entonces Dios, como resultado de esto, Dios trae pacto con David. Ojo, David no lo buscó. Dios trae pacto con David. En el capítulo 17 de Primera de Crónicas, dice que Dios le dijo a Natán, el profeta Natán, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, he estado contigo en todo cuanto has andado. Número 1, Dios trae pacto con David. Mire qué tremendo. Dios trajo pacto con David por la estrategia que puso en práctica, porque se sintió a gusto, se sintió bienvenido en aquella tienda por la clase de adoración que David le estaba ofreciendo. Dios trae pacto con David. David no lo buscó, Dios lo trajo a él. Le dice a Natán el profeta, ve ahora y dile a David mi siervo, he andado contigo en todo cuanto has andado. Número 1, he cortado a todos tus enemigos delante de ti. Número 2, versículo 10 es parte de eso, de este punto 2. Mas humillaré a todos tus enemigos, los he cortado, delante de ti los humillaré. Y número 3, te daré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Entonces Dios trae pacto con David. Al David poner en práctica esta estrategia espiritual. Y el pacto es que Dios
estaría con David en todo lo que David hiciera, que Dios cortaría a sus enemigos y los humillaría a todos sus enemigos, y que Dios le daría un nombre grande en la tierra. O sea, Dios lo prosperaría, Dios lo bendeciría. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros somos gente que amamos la presencia de Dios, como David, si nosotros somos gente apasionados por el fuego de Dios, que el fuego de Dios arde en nuestros corazones, como David, si somos unos apasionados por la presencia de Dios, como David, mis amados, definitivamente nosotros caminaremos bajo el pacto que Dios hizo con David también, bajo este mismo pacto. ¿Cuál pacto? Que Él estaría con nosotros, que el Espíritu de Dios estaría con nosotros donde quiera que fuéramos, que no estaría solo, que no estaría sola, que Dios no te dejaría, que Dios no te desampararía, que Él te respaldaría en todo. Número 2, que Él te daría la victoria sobre tus enemigos y que Él humillaría a todos tus enemigos. Y número 3, que seríamos prosperados. Señoras y señores, ¿cómo necesitamos entonces amar la presencia de Dios? ¿Cómo necesitamos amar el fuego de Dios? Estar prendidos en el fuego de Dios. ¿Cómo necesitamos buscar la presencia de Dios? ¿Cómo necesitamos pedirle a Dios que Dios nos llene de su Espíritu Santo, nos llene con el fuego de Dios, que Dios nos dé las fuerzas y la determinación, señoras y señores, para estar avivados en el fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos, en el nombre de Jesucristo, vivir en este tiempo tan difícil, en estos días malos, como dice Pablo a los Efesios, en estos días malos? ¿Cómo necesitamos precisamente el ser avivados en el fuego del Espíritu Santo? Señoras y señores, voy a orar por usted. Y voy a orar como dice los sagrados escritos en el Salmo 20, si mal no recuerdo. Pero no recordemos lo que dice el Salmo 18. Dice que Dios le dijo a David: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. David se une al poder de la palabra de Dios y Dios con él. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y en tu benignidad he sido engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaran. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Lo que le dijo Dios en Primera de Crónicas: cortaré a tus enemigos. Cortaré a tus enemigos y los humillaré a todos. Y te prosperaré. Y estaré contigo donde quiera que vayas. Esto es lo que necesitamos. Y decirle a Dios: vive Jehová y vive la roca de mi salvación, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, porque Él me libra de mis enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Es la estrechez económica? ¿Es la enfermedad que ha tocado a tu puerta? ¿Es el temor? ¿Es la depresión en este tiempo? ¿Es el temor al perder tu trabajo? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Es el pleito, la contienda que en medio de este tiempo no se han podido entender el matrimonio y se han establecido más bien brechas? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Son las pasiones juveniles?
¿Es el apetito carnal? ¿Es la mentira, el engaño? ¿Cuál es tu enemigo? Dice que con el Espíritu Santo de Dios perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los alcancé, dice, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaron, cayeron debajo de mis pies, porque Dios me ciñó de fuerzas para la pelea y Él humilló a mis enemigos debajo de mí, porque Dios es mi roca y mi salvación. ¿Cuáles son tus enemigos? Amados, ¿cuáles son tus enemigos? Familias de las naciones, ¿cuáles son tus enemigos? Si amas la adoración y la haces como un modelo de vida, como una forma de vida, no como algo exigido, no como algo impuesto, sino como un anhelo en tu vida. Si amas la presencia de Dios, si amas traer el arca de Dios a tu vida, que es la presencia de Dios, si amas adorar la presencia de Dios, si amas la palabra, Dios te va a ungir. Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Dios va a cortar a tus enemigos y va a destruir a tus enemigos. Dios te va a prosperar. Dios te va a respaldar. Dios te va a sacar del lodo cenagoso. Dios te va a levantar. Dios te va a cubrir. Él va a poner esa atmósfera. Él va a poner esa cobertura sobre tu vida. Él va a traer el reino de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre todo lo que el diablo ha robado. Sobre todo lo que el diablo te ha robado. El reino de Dios va a venir sobre tu vida en tanto que tú y yo establezcamos en nuestras vidas principios, estrategias espirituales de poder como lo hizo David, que estableció en su vida y estableció levitas que recordasen la palabra de Dios, que confesasen la palabra de Dios, que lo hacen la palabra de Dios. Repito, que recordasen la palabra de Dios, meditando, visualizando la palabra de Dios, que confesasen la palabra de Dios, que es la declaración de los dichos de Dios, que lo hacen la palabra de Dios, que es la exaltación del poderío del nombre del Señor, y la adoración como tal, como una forma de vida, continuamente. Entonces, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Y oro por ustedes, y oro por todas esas familias en las naciones. Oro por la familia de la iglesia que pastoreamos. Oro por usted que me está viendo y por usted que está creyendo esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Que Jehová te oiga en el día del conflicto. Que el Dios de la gloria te oiga en el día del conflicto, en este día malo, en ese día de angustia, en ese día de tribulación, en ese día de necesidad. Que Jehová te oiga en el día del conflicto, si clamas a Él, si clamas a Él, si lo llamas con expectativa, con fe expectante, si adoras su presencia, si determinas aplicar estos principios de recordar, de confesar, de loar, de adorar la presencia de Dios. Que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que el nombre del Dios de Jacob te defienda y te dé grandes triunfos. Que Él envíes ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que Él envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que Él haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Porque lo que has dado y lo que has sembrado en el reino de Dios, tus ofrendas, tus primicias, tus diezmos, la Biblia dice que Dios tiene memoria de cada una de esas semillas, de cada una de esas ofrendas. Que Él haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y nosotros nos alegraremos en tu salvación y levantaremos bandera, levantaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Que Él te conceda, que Jehová, el Dios de los siglos, el Dios del universo, el Dios que ha hecho todas las cosas, el Dios de Dios y Señor de señores, te conceda todas tus peticiones y te bendiga, bendiga tu casa, bendiga a tus hijos, bendiga tu canasta, bendiga todo lo que emprendas y bendiga todas tus semillas, y que puedas decir:
Ahora conozco a Jehová, que salvó y salva a su ungido, porque Él ha oído desde los cielos mi oración y mi clamor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el poder de Dios traiga salvación a tu vida, salvación en todo. Y no hablo salvación solamente tu espíritu. Salvación aplica para sanidad, para liberación, para protección, para prosperidad. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, si estás enfermo, ordeno en el nombre de Jesús que toda dolencia huya de esos cuerpos y te levantes en el nombre de Jesús. Si estás enfermo y en cama, reprendo esos espíritus satánicos de enfermedad, reprendo toda dolencia en el nombre de Jesús y ordeno en el nombre de Jesús que te levantes en salud, te levantes en sanidad, porque ahora mismo la diestra de Dios te levanta, ahora mismo la diestra de Dios te levanta en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo sea hecho, y que toda opresión del diablo, depresión y angustia y tribulación y aflicción sea quitada y huyan de tu casa, huyan de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea hecho, sea hecho, sea hecho, sea hecho. Créelo, Dios está aquí. Y la unción de Dios está fluyendo para traer sanidad, liberación y bendición sobre las familias de las naciones. Te bendigo y que Dios te guarde. Chao, chao, chao. Y ama al Señor con todo tu corazón. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones Y Dios te ve siempre contigo.